desde su composición biológica misma, desde la propia célula, desde el propio ATP, desde el propio mitocondria de cada célula, es una fuente microscópica y diminuta de energía. Esa energía, obviamente, al estar en contacto con otras personas que también son energía, se siente y se transmite. Uno puede sentirlo a través de la frecuencia que tenga esa persona, desde el punto de que entra por una puerta, ya sea con el saludo, con la expresión, con la forma en que le miras a una persona, etc. Pero vos sentís la energía y la vibra o la frecuencia que tiene esa persona. Entonces, para mí lo fundamental en la oratoria es no dejar pasar por alto o por desapercibido este aspecto que no es un aspecto técnico, sino que es un aspecto más mental y emocional que cada uno tiene que darse cuenta y descubrir eso. Y dimensionar de que todo es energía, todo es vibración y frecuencia en esta vida. Hasta la propia corteza terrestre, la Tierra es un imán gigante que emite también una onda de frecuencia o energía, en este caso en concepto de magnetismo. También el propio mundo, la propia naturaleza, como nosotros somos seres naturales por excelencia, somos energía. Entonces no olviden eso, por favor. Todo lo que yo pueda transmitirle a la otra persona, en concepto académico, en una simple conversación, vamos a llamarlo a eso contenido. El contenido sería, vamos a decir así, para que imaginen o grafiquen esto o entiendan mejor, es como si fuera el mapa que nosotros debemos de seguir, pero el motor que mueve nuestro vehículo, nuestro auto, nuestra persona, es la energía. Entonces, imagínense nada más que nosotros no tengamos ese combustible vital, que es la energía, no vamos a ser capaces de avanzar por ese mapa, por ese trayecto. Y arrancamos con una pregunta muy común que yo creo que la mayoría de las personas se hacen cuando hablamos de oratoria. ¿El buen orador nace o se hace? Iba a preguntar qué piensan ustedes, pero ya respondieron. Se hace, se hace. ¿Quién piensa lo contrario? Alguien que creía en todo caso o que piense que el buen orador también se nace. ¿Alguien? Se nace, se nace. Uh-huh. Perfecto. Bueno, entonces déjeme decirle, para ir respondiendo ya a esta pregunta, que justamente el mito que nos han metido en la cabeza o en la mente es que para ser un buen orador uno tiene que nacer siendo buen orador y que eso no puede ser posible en el transcurso de la vida o del camino, ir puliéndose o ir haciéndose. Entonces, ese es el mito o prácticamente la creencia limitante que la mayoría de las personas poseen. Porque así como la mayoría de las personas tienen o poseen miedo a la muerte, prácticamente el miedo escénico o el miedo a hablar en público es también una de las mayores causas, vamos a decir así, del miedo al cual las personas tienen o poseen, aparte de la muerte. Por eso les decía hace rato, les preguntaba qué fue lo que puntualmente les motivó a querer venir a este tipo de taller, y ahí les tiro el dato de que es normal eso, la mayoría de las personas tienen miedo a hablar en público. Capaz ustedes me estén escuchando y estén diciendo de seguro que habla relativamente bien, se expresa bien, etcétera, pero no crean que yo hablaba de esta manera cuando tenía, no sé, 5 años, 6 años, aunque era una persona muy extrovertida, muy sociable, no tenía o no manejaba de seguro la cantidad de vocabulario que hoy en día puedo estar manejando. Entonces por el camino también me fui, vamos a decirle, fui mejorando ese aspecto de mi vida. Pero la realidad entonces es que un buen orador se hace, no se nace. Uno puede ir mejorando, vamos a decirle, no solo para ser un buen orador, sino que también traigo mucha colación también lo que es el liderazgo o el hecho de mejorar siempre como persona,
para empezar a lograr esos pequeños avances en el día a día en la vida, y ni qué decir trayendo a nuestro taller sobre la oratoria, nosotros podemos ir mejorando o puliendo, vamos a decirle, a través de ciertas técnicas o a través de ciertos métodos o a través de ciertas prácticas, el hecho de mejorar cada vez más nuestra oratoria. Entonces, en ese sentido, quedémonos tranquilos o quédense tranquilos que si hoy vinieron en este lugar como para tratar justamente de aprender un poco más de oratoria, déjenme decirles de que pueden volverse obviamente un excelente o un buen orador o una excelente oradora. Entonces, es cuestión de ir aplicando ciertos métodos, ciertas recomendaciones, ciertas técnicas que vamos a ir entrando ahora ya en la parte un poco más técnica, vamos a decirle. Pero justamente el mayor obstáculo o algo que nos impide a la mayoría de las personas alcanzar el éxito en la vida, ser un buen líder o, por ejemplo, ser un buen orador, es algo que se llama miedo. Y ahí traigo otra vez a colación los diferentes tipos de bloqueos mentales o los diferentes tipos de mitos que a nosotros se nos fue inculcando desde chico para ir, en este caso, superando los diferentes obstáculos que podemos tener en la vida. Entonces, el mayor obstáculo no es externo. Aquí hay que entender bien cuando hablamos de oratoria que si bien vamos a mencionar muchos aspectos técnicos, lo fundamental es todo lo interno, todo lo relacionado a la parte mental, y justamente para empezar a superar, en este caso, este principal obstáculo que la mayoría de las personas poseemos, que es el miedo para hablar en público, influye mucho también lo mental. Pero ya les digo cuál es otra herramienta principal para superar el miedo. En este caso, el miedo escénico tiene mucho que ver cuando hablamos de oratoria en cuestión también de perspectiva, para ir entrando más ya ahora en lo mental de cómo ir afrontando ese miedo, ese obstáculo principal. ¿A qué me refiero cuando hablo de perspectiva? A que justamente depende de cada uno de nosotros desde qué perspectiva o punto de vista miramos a ese obstáculo o a ese miedo o a ese impedimento que a mí se me presenta y que me está evitando a que yo me vuelva, por ejemplo, un buen orador o un buen líder o una mejor versión de mí misma, llámenle X, pero todo va también muy relacionado. Pero el punto es que si yo lo miro justamente a ese obstáculo o a ese miedo como una barrera, nunca voy a superar esa barrera. En contrapartida, si yo miro el miedo desde un enfoque positivo, como una herramienta o como un combustible para mi energía o para mi vida, cambiándolo ya desde ese enfoque estoy superando, vamos a decirle, ese primer obstáculo que es el miedo. Pero la recomendación principal que les doy a cada uno de ustedes de cómo afrontar o superar ese miedo o ese pánico escénico es a través de la exposición gradual deliberante o a través de la acción masiva imperfecta. La mayoría de las personas esperan a sentirse preparados o preparadas o a que llegue el momento ideal para empezar a dar el primer paso. Es muy importante que tengan en cuenta que si yo quiero superar ese miedo a cualquier cosa, no solo al pánico escénico, es muy importante que pueda accionar. No importa si me equivoco o no me equivoco. Justamente ahí entra muy ligado lo que es el miedo al que dirán. Algo que también en oratoria al menos nos bloquea muchísimo. No solo el miedo en general, sino que puntualmente ese miedo a el juicio de la otra persona o qué va a decir la otra persona si me equivoco o qué va a decir mi papá o qué va a decir mi mamá, fulano, mengano, sultano, etc. Pero en este caso, si yo me quedo siempre con ese miedo de al qué dirán los demás y no empiezo a ponerme primero a mí mismo y a pensar en lo que va a ser beneficioso para mí mismo y no empiezo a actuar o a dar el primer paso, por más de que me equivoque o no,
nunca voy a superar ese obstáculo o esa barrera. Entonces, la herramienta principal para superar ese miedo es justamente haciendo todo lo que no quiero hacer o lo que me da miedo hacer. A ver, ¿quiénes aquí tienen, aparte de Pablo, que él ya contestó, miedo o pánico escénico? Que levanten la mano. 1 persona, 2 personas, 3 personas, 4, 5 personas, 6 prácticamente, 7. A ver, cualquiera de las 6 o 7 personas que levantó la mano, ¿qué por ejemplo es lo que les da miedo hacer cuando hablamos, por ejemplo, de hablar en público? Pero no hago referencia solamente al hecho de hablar en sí el público. ¿Qué es lo que puntualmente, por ejemplo, les preocupa o les da miedo? A equivocarse. ¿Qué puede ser otra cosa? Perfecto. ¿Perdón? A que no se te entienda bien, entonces, ¿verdad? Cuando te estás tratando de explicar o explayar. Perfecto. Miedo a morir. Decía hace rato lo del miedo a morir. La mayoría de las personas, o sea, tienen eso en la cabeza, o sea, tienen miedo a la muerte, ¿verdad? Cuando era chico yo también, ¿verdad? Después de grande, haciendo crecer el intelecto, obviamente eso va teniendo otra perspectiva, ¿verdad? Pero así como existe mayoritariamente en las personas el miedo